Buenas tardes, maestrando y profesor de la materia Características y Propiedades del Gas de la Maestría de Ingeniería de Gas. Mi compañero Gilberto Mateus y mi persona, Yulenis Hernández, le estarán presentando sobre el equilibrio de la fase líquido-vapor, específicamente sobre la constante o el cálculo de la constante de equilibrio por el método de Canfield a través de la presión de convergencia por el método de Standing, así como la determinación de la fase líquida por el método de Newton-Raphson y de tanteo, y haciendo una comparación entre ambos métodos se hará el cálculo de la presión de burbujeo y de la presión de rocío igualmente. Con esto empezamos con la exposición. Dentro del contenido a presentar, cabe destacar que la primera parte engloba lo que es un planteamiento teórico de todo lo que se necesita conocer para el buen entendimiento del tema en estudio. Tenemos lo que es la definición de conceptos sumamente básicos, así como lo es la definición de otra serie de conceptos que están como base en el estudio de las fases, en el estudio del equilibrio líquido-vapor como tal. Tenemos lo que es los tipos de sistemas, las características físicas del gas natural, así como los parámetros involucrados en cada uno de los cálculos que se llevarán a cabo. Se va a presentar la resolución del ejercicio planteado, que viene dado por lo que ya se le mencionó anteriormente, la constante de equilibrio K mediante la ecuación de Canfield con la presión de convergencia por el método de Standing, así como el cálculo de la fase líquida por el método o el procedimiento de tanteo y el método de Newton-Raphson, estableciendo cierta comparación y conclusiones entre ambos. Se va a determinar lo que es la presión de burbujeo junto con la presión de rocío y por último habrá un análisis, aporte y discusión de resultados. Dentro del planteamiento teórico hay que definir 4 conceptos básicos o sumamente básicos para el entendimiento del tema en estudio. Entonces se tiene lo que es una sustancia pura, que no es más que el conjunto de átomos o moléculas todos iguales que la componen. Tiene características específicas que la definen y no se puede separar mediante procedimientos físicos. Entre ellos tenemos el elemento químico y un compuesto químico. Un elemento químico se caracteriza por estar compuesta por átomos todos iguales. Por su parte, un compuesto químico no es más que la unión de dos elementos que se han unido mediante una reacción química. O sea, se puede dar el caso en donde un compuesto o dos elementos se unan pero no reaccionen. En este caso se hablaría de una mezcla y no de un compuesto químico. Por su parte, una mezcla no es más que la unión o la combinación de dos o más sustancias donde la identidad de cada una no se altera, es decir, ellas se unen pero su identidad y sus características propias se mantienen, o sea, su individualidad. Y esta se puede separar por procedimiento físico. Entre ellos tenemos, un ejemplo, son la mezcla de hidrocarburos, de gas y petróleo. Otro concepto a tomar en cuenta es el de la fase. La fase no es más que un material homogéneo que tiene propiedades distintas a todo lo demás que le rodea. El objetivo del estudio de las fases es llegar a predecir cuándo se conoce la composición y las cantidades de fases en equilibrio del sistema, a cualquier presión y temperatura. El estudio de las fases se inició en los años 30 cuando se despertó el interés por lo que era la mezcla de hidrocarburos. Generalmente este estudio se basó en hidrocarburos netamente puros. Para ese entonces, el estudio de las fases o el comportamiento de las fases viene dado por un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo. El cualitativo se basa generalmente en lo que son los análisis de diagramas de acuerdo al sistema que se están manejando. Presión, temperatura, presión, volumen, diagramas de composición y temperatura, presión constante, o diagramas de composición, presión a temperatura constante, entre otros. En cuanto al estudio cuantitativo, no es más que el desarrollo de fórmulas y métodos para hallar composición y cantidades de fase. O sea, existen numerosas formas en que nosotros podemos hallar estas incógnitas a partir de diferentes metodologías también. Entonces, para nosotros poder como que entender perfectamente lo que se está hablando,
es necesario conocer otras definiciones que también engloban lo que son las propiedades físicas del gas. Entonces tenemos lo que es el sistema. El sistema no es más que un material en consideración para un procedimiento dado, para un proceso dado. Por ejemplo, los hidrocarburos en el yacimiento. Se tienen dos tipos de sistemas, los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Tenemos también lo que es las propiedades. Las propiedades son las características de este sistema que pueden ser evaluadas cuantitativamente como resultado de un experimento. Las propiedades se dividen en propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de material, es decir, de la extensión del sistema, como en la masa y el volumen. Mientras que las propiedades intensivas es todo lo contrario, o sea, son independientes de la extensión del sistema, como la presión y la temperatura. A partir de aquí podemos definir entonces lo que son los tipos de sistemas generalizados que presentamos, el homogéneo y el heterogéneo. En los sistemas homogéneos, estas propiedades intensivas varían continua y uniformemente de un punto a otro en el sistema, mientras que en los sistemas heterogéneos, estas propiedades sí varían abruptamente en superficies de contacto. La presión de vapor, punto de rocío o punto de burbujeo son terminologías que, aunque pueden ser definidas o explicadas de mejor manera en los diagramas de fase, tal vez ya lo hemos entendido, es necesario explicarlos nuevamente porque aquí van a ser definidos. La presión de vapor es la presión ejercida por la fase de vapor cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio. Estamos hablando en componente puro, pues cuando el líquido y el gas de un componente puro se encuentran en equilibrio. El punto de rocío es el punto donde el sistema se encuentra en estado gaseoso con una cantidad infinitesimal de líquido. La presión y la temperatura de rocío serían la presión y la temperatura a esas condiciones en el punto de rocío. El punto de burbujeo, por su parte, sería el punto donde el sistema se encuentra en la fase líquida con una cantidad infinitesimal de gas. Están la temperatura y la presión en el punto de burbujeo. El punto de ebullición normal sería la temperatura en la que la temperatura en un componente puro a una presión de una atmósfera. El gas y el vapor saturado es el gas en equilibrio con el líquido a una temperatura y presión dada. El líquido saturado es el líquido en equilibrio con el gas a una presión y temperatura dada. Las curvas de punto de rocío y la curva de punto de burbujeo, igualmente se explicaría mejor o se verán próximamente en los diagramas de fase explicados. La curva de punto de rocío sería la curva en la que, el punto geométrico, el punto en donde aparece la primera gota de líquido cuando el sistema pasa de la fase gaseosa a la región de dos fases. La curva de punto de burbujeo es cuando el sistema pasa de la fase líquida a la región de dos fases, es decir, esa curva en donde se genera la primera burbuja de gas. La región de dos fases, entonces la región encerrada entre estas dos curvas, la del punto de rocío y punto de burbujeo. Y es donde ambas fases o líquido y vapor se mantienen en equilibrio. Las condiciones críticas son las condiciones en donde las propiedades intensivas coexisten y son prácticamente idénticas, tanto el líquido como el vapor. Y la presión y la temperatura crítica, entonces vendrían siendo la presión y la temperatura a esas condiciones críticas. Se encuentran otros términos como lo que son las constantes de equilibrio, lo que es un componente. De hecho, un componente es necesario, si bien definirlo, porque como aquí no se habla de reacciones químicas, un componente vendría siendo una sustancia compuesta de iguales moléculas. O sea, por ejemplo, aquí nosotros manejamos componentes como el metano, o sea, el metano, el propano, el butano, son componentes. También están los componentes pesados, que lo conocemos como C7+. Estos componentes, o sea, todos los componentes pesados se van a encerrar o van a ser definidos como C7+ por lo que son los cálculos, que son bastantes. Entonces, ellos decidieron
encerrarlos en lo que son, encerrarlos o conocerlos como C7 Plus. Entonces allí podemos definir, a partir de allí podemos definir lo que son los componentes también, como aquellos que pueden variar su composición de acuerdo a las fases en donde se encuentren. O sea, un componente puede tener una composición o un valor de fracción molar en la fase líquida distinto a la fase gaseosa. El comportamiento de la fase se puede analizar a través de un estudio cualitativo por medio de los diagramas de fase. Si bien naturalmente no vamos a encontrar en yacimientos sistemas de un solo componente, sin embargo su estudio se hace necesario para poder entender los sistemas más complejos. El sistema de un solo componente está formado por una sustancia pura, o sea, un solo componente. En el caso, por ejemplo, del metano. Un sistema formado netamente por metano, el cual se puede presentar en la fase de líquido, de vapor o sólido, dependiendo de las condiciones de presión y de temperatura. En los sistemas de un componente se puede estudiar los diagramas de fase, presión-volumen, presión-temperatura, o una combinación de ambos, que son los diagramas PVT. Para los sistemas de dos componentes existe una nueva variable o se incorpora una nueva variable, la cual es la composición. Como pueden evidenciar en pantalla, el efecto que trae la composición en los diagramas se evidencia en que en el diagrama para un solo componente la curva de rocío y de burbujeo coinciden, pero en los de dos componentes estas curvas crean más bien una curva envolvente, porque sus puntos ya no van a coincidir. Además que para cada composición existe un diagrama de fase distinto, es decir, si yo voy a combinar o tengo una mezcla binaria de dos gases, por ejemplo metano y butano, va a haber un diagrama de fase distinto a que si yo combino metano con propano. En este sentido, se dice que los diagramas de fase de los sistemas binarios van a variar. Aparte que aquí en los sistemas de dos componentes se presentan diagramas de fase también con composición, es decir, se presentan diagramas de fase presión, volumen, presión, composición con temperatura constante. Temperatura, composición con presión constante. Son diagramas específicos para los sistemas binarios. Otra de las características es que hay que especificar la temperatura y la presión para fijar el estado dentro de la curva envolvente. Los sistemas de dos componentes junto con los sistemas multicomponentes varían en el diagrama de fase con respecto a los sistemas de un componente, ya que la presión va a aumentar con el volumen. A medida que el sistema pasa de un punto de rocío a un punto de burbujeo. En los sistemas multicomponentes, si bien ya sabemos que estos sistemas están formados por componentes de la serie parafínica, pero también está formado por componentes más pesados y puede tener impurezas en su composición. El comportamiento de fases de estos sistemas depende de la composición y propiedades de los componentes individuales. En estos sistemas ya no se van a presentar los diagramas de composición que se presentaban en los sistemas binarios. En el siguiente diagrama que podemos evidenciar en pantalla, se puede verificar el comportamiento de los sistemas multicomponentes, donde tenemos un diagrama presión-temperatura para los sistemas que naturalmente encontramos en los yacimientos. La explicación parte de considerar las líneas de igual presión, las isobáricas, o igual temperatura isotérmicas, que son las líneas segmentadas que cruzan en el diagrama. Por ejemplo, la línea isobárica del caso 1 entre los puntos 1 y 2, que cruza la curva de puntos de burbujeos en A y la curva de puntos de rocío en B. Esta línea ilustra lo que es la vaporización o condensación a presión constante. Entre 1 y A no hay cambio de fase de la mezcla o del sistema, sino que simplemente hay una disminución de la densidad.
al aumentar la temperatura. Sin embargo, en A comienza lo que es la vaporización o punto de burbujeo, y al aumentar la temperatura el líquido disminuye y el vapor aumenta hasta llegar a B, donde todo el sistema va a ser vapor. A partir de B, o sea, de B a 2, entonces el vapor se va a calentar o sobrecalentar. Si se considera el sistema en sentido inverso, entre el punto 2 y B, netamente tenemos fase de vapor, o sea, el vapor no cambia de estado y permanece homogéneo, excepto que la densidad comienza a aumentar a partir de que la temperatura disminuye. En B comienza la condensación o punto de rocío. A medida que disminuye la temperatura, aumenta la condensación hasta llegar a donde el sistema es todo líquido. Bueno, esto es importante destacarlo, ya que cuando nosotros hacemos los cálculos tenemos que saber teóricamente cómo debería ser el comportamiento para verificar que los resultados sean correctos. Para iniciar con el estudio del comportamiento cuantitativo de las fases, es decir, calcular las diferentes fases en el equilibrio líquido-vapor para sistemas multicomponentes, es necesario conocer a partir de qué o cuál fue el primer intento que se hizo para realizar estos cálculos. El primer intento fue asumir una solución ideal para estudiar la región de las fases líquido-vapor. Asumiendo esta solución ideal, se pudieron aplicar dos leyes. Estas leyes descritas por Raoult y Dalton. La primera ley indicaba para gases ideales que la presión parcial de vapor iba a ser igual a la fracción molar del componente puro por la presión de vapor del componente, donde la presión total iba a ser la sumatoria de todas esas presiones parciales determinadas por la ley de Raoult. En cuanto a la ley de Dalton para gases perfectos, él indicaba que cada gas iba a asumir una presión igual a la que pudiera ejercer si el gas estuviera solo en el volumen ocupado por la mezcla. Para un componente I, la presión parcial iba a ser calculada en base a los moles del componente. Entonces, la presión total iba a ser la presión parcial calculada en base, la sumatoria de las presiones parciales calculada en base a la ley de Dalton. Y a partir de artificios matemáticos surgía entonces lo que era la constante de equilibrio K, que vendría siendo la razón de la presión de vapor parcial sobre la presión total parcial. Cabe destacar que esta constante, a partir de esta razón de presiones, iba a ser calculada solamente para presiones bajas, ya que a presiones bajas hasta un valor de 600 y 800 LPCA y temperaturas más bajas o no cercanas a la crítica de la mezcla, las constantes de equilibrio pueden considerarse independientes de la composición del sistema y se denominan constantes de equilibrios ideales. A medida que la presión y la temperatura aumentan, la composición del sistema afecta lo que es el cálculo de la constante de equilibrio. Esto debido a que las fuerzas entre las moléculas afectan el equilibrio líquido-vapor. Existen diferentes formas de expresar las constantes de equilibrio, entre las cuales tenemos las constantes de equilibrio a base de fugacidades, es decir, se calculan a partir de estos valores. Las constantes de equilibrio con base a las ecuaciones de estado, teniendo en cuenta que, como ya lo hemos visto, las ecuaciones de estado permiten determinar propiedades termodinámicas como entalpía, entropía, fugacidades, tanto para componentes puros como para sistemas de hidrocarburos. La constante de equilibrio con base a la presión de convergencia, teniendo en cuenta de que a pesar de que ha sido se ha considerado que la presión de convergencia no es suficiente para determinar lo que es la composición del sistema, en la industria se ha mantenido por tres razones, y es que es rápida y fácil uso para los ingenieros, dentro de sus límites es exacta para los procedimientos prácticos y es muy usado sus formas gráficas, por lo cual se ha hecho muy popular dentro de la industria. Pero ¿qué es la presión de convergencia? La presión de convergencia no es más que la presión
a la cual las constantes de equilibrio aparentemente convergen a la unidad a una temperatura dada. Es decir, es la presión a la temperatura del sistema cuando ya las fases líquido y vapor no se pueden separar. Existen diferentes formas de poder determinar la presión de convergencia. Uno de los tantos métodos es el método Standing, el cual es un método sencillo basado en la composición del sistema, sobre todo en lo que es el peso molecular de la fracción de componentes como el hectano y más pesados, mejor conocidos como C7+. Los siguientes valores tabulados que podemos observar en pantalla, que involucra el peso molecular del C7+ y la presión de convergencia, a partir de aquí podemos obtener el valor de esta presión. Es decir, que si el valor del peso molecular no se encuentra entre estos valores que aquí podemos observar, se puede realizar una interpolación o extrapolación lineal según sea el caso. Existen otros métodos para poder hallar las constantes de equilibrio, así como las constantes correspondientes a los componentes más pesados. Sin embargo, uno de los tantos, y que es el tema en estudio, es lo que es la ecuación de Canfield para determinar constantes de equilibrio. Canfield desarrolló una correlación para usarse en computadores en base a las constantes de equilibrio para hidrocarburos. La constante de equilibrio por Canfield va a ser determinada a partir de estas tres ecuaciones que pueden observar en pantalla. La ecuación de Canfield como tal para la constante de equilibrio viene dada por la siguiente fórmula: 1 sobre la presión I por el exponencial de A por B por 1 menos la presión I, que está elevado al 0,33 por... Bueno, los cálculos de fase, o también conocido como vaporización instantánea, son cómputos de composición de las fases gaseosas y líquidas de los sistemas de hidrocarburos que también pueden contener impurezas. Existe un conjunto de parámetros para el cálculo de la fase, entre los cuales se tiene la fracción molar del componente, que está representado por la letra Y sub I de acuerdo a si es gas, X sub I si es líquido o Z sub I si es mezcla. Los moles de los componentes individuales vienen representados por N, CA y sus respectivos subíndices, si son para gas y sus Y, líquido y sus X, o mezcla y sus Z. B representa los moles del vapor, L los moles del líquido, y F por su parte representa la fracción molar del componente en el vapor, ¿no? La fracción molar de la mezcla del sistema. Pueden evidenciar un conjunto de fórmulas que son las utilizadas de forma general para el cálculo de fases. Cuando se trabaja con un mol en el sistema, F es igual a 1, entonces los moles del líquido más los moles del vapor van a dar igual a 1. Este conjunto de fórmulas, después que se
se va a emplear algún método para calcular las fases, estas son las fórmulas que vamos a emplear. Para el cálculo de fase, por el método de ensayo de error, se tiene que asumir o se trabaja con lo que es un molde del sistema donde f es igual a 1. Se debe conocer z y, asumiendo que se conoce z y las k, se puede aplicar este método. Entonces, se supone un valor de b. Este valor de b se va a sustituir en la ecuación que podemos ver en la figura, en donde z sub i entre k sub i menos 1 multiplicado por b más 1 es igual a la fracción molar líquida de la mezcla, ¿no? Entonces, se va a asumir un valor de b, se va a sustituir en esta ecuación. Para cada componente se tiene que determinar. ¿Por qué? Porque tienes un valor de z sub i, es decir, un valor de la fracción molar en el sistema, y el valor de la constante de equilibrio para ese componente. Entonces, para cada uno se va a calcular se va a sustituir esta b, y la sumatoria debe ser igual a 1. Si no es igual a 1, entonces se va a escoger un nuevo valor de b y se van a repetir los cálculos. Este valor de b se tiene que disminuir o aumentar de acuerdo a la necesidad que haya. Una vez calculado la composición de la fase líquida, porque se va a determinar esa fase líquida cuando la sumatoria da igual a 1. Entonces, todos los valores calculados van a ser la fase líquida, van a representar a x sub i. Se va a poder obtener y sub i a partir de las fórmulas siguientes que pueden ver. La fórmula más corta que relaciona la constante de equilibrio, en donde y sub i, es decir, la fracción molar del líquido, de la fase gaseosa, es igual a la constante de equilibrio por la fracción molar en el líquido. O se puede utilizar la forma larga, que es la fórmula general del cálculo de fases, como se puede ver en pantalla. El método de Newton-Raphson es un método iterativo muy bueno para usarse en computadoras. Si bien, partiendo de lo que son las ecuaciones principales para el cálculo de la fracción molar, tanto del líquido como del gas, se puede llegar a la fórmula de f de b. O sea, se hace una resta de ambas ecuaciones para el cálculo de la fracción molar en el líquido y para el cálculo de la fracción molar en el gas. Restando estas dos ecuaciones, se obtiene la ecuación de f de b. Esta ecuación es la que se va a utilizar para empezar con lo que es la iteración. Se va a asumir un valor de b y se va a sustituir en esta ecuación de f de b. Para cada uno de los componentes se va a determinar un f de b. Recuérdense que ya se dijo que se tiene que tener la fracción molar del componente en el sistema y la K sub i, que sería la constante de equilibrio del componente. Entonces, si la sumatoria de todas las f de b calculadas tiene que ser igual a 0. Si no es igual a 0, se debe calcular un nuevo valor de b. Este nuevo valor de b se va a determinar por la fórmula que ven en pantalla, donde b sub i más 1 es igual a b sub i menos f de b sobre la derivada de b. Pero nos falta la derivada de b, o sea, la función derivada, ¿no? Entonces hay que determinarla por la ecuación de f derivada de b, en donde hay que recordar que hay un signo negativo y se debe tomar en cuenta. Una vez que tenemos entonces los valores de la f de b y la derivada, se va a calcular el nuevo valor de b.
Este nuevo valor de B se va a sustituir en la fórmula nuevamente de f de B, hasta que la sumatoria de todos los valores calculados de f de B dé 0. Si no, se va a seguir el proceso repetitivo. Una vez que con un error permisible de 10 a la menos 5 se tenga un valor de 0, ese valor de B con el que f de B dio 0 es el que se va a utilizar para sustituir en la fórmula general para el cálculo de la fase líquida, para las ecuaciones, para lo que es el cálculo de las fases, ¿no? Como pueden observar en pantalla, es el mismo utilizado también para el método de tanteo. Entonces se necesita ese valor de B. O sea, eso serían, con este valor de B calculado, va a sustituirse en esta ecuación para calcular la fracción molar líquida. Y entonces, una vez que se tiene todo esto, esa sumatoria debe dar la unidad igualmente, ¿ok? Es una forma de comprobación de que se están haciendo, la metodología se está aplicando de manera correcta. A partir de allí también se pudiera determinar entonces lo que es la fase líquida. El valor correcto de B es aquel para el cual la curva pasa por el valor de 0. Si el valor calculado de f de B es mayor de 0, B debe aumentarse. En cambio, si f de B es menor de 0, B debe disminuirse. Para verificar en qué condición se encuentra el sistema, se pueden realizar el conjunto de operaciones que pueden ver en pantalla. Por ejemplo, en el caso de determinar si el sistema es todo líquido, la operación de multiplicar la fracción molar del componente en el sistema por la constante de equilibrio tiene que ser menor a la unidad. Entonces, de acuerdo a la operación realizada, entonces se va a determinar una condición, es decir, nos va a indicar si el sistema está en dos fases, está todo líquido o vapor. De las dos últimas condiciones puede deducirse que las sumatorias y las multiplicaciones, tanto de la fracción molar como de la constante, no pueden ser a la vez menores que la unidad. Otro de los parámetros que vamos a determinar es la presión de burbujeo y presión de rocío, cuyos procedimientos son de tanteo, de ensayo y error. Entonces comenzamos con lo que es la presión de burbujeo, y su procedimiento se basa en que si se tiene la temperatura a la cual se desea la presión de burbujeo, se va a suponer la presión. Si se tiene entonces la presión a la cual se quiere la presión de burbujeo, entonces se supone la temperatura. Se determinan los valores de las constantes a la presión supuesta y la temperatura conocida, o según sea el caso. Se va a multiplicar cada valor de la fracción molar del componente en el sistema, que va a ser igual a la fracción molar líquida del componente. ¿Por qué sucede esto? Porque recuérdense que estamos en el punto de burbujeo y se supone que todo el sistema es líquido. Entonces, la fracción molar líquida es igual a la fracción molar del sistema, por el valor correspondiente a la constante de equilibrio. Esta multiplicación de la fracción por la constante tiene que ser igual a la unidad. Si la sumatoria no es igual a la unidad, entonces se tiene que regresar y suponer una nueva, en el caso de que se suponga una nueva presión. Para la presión de rocío se va a realizar el mismo procedimiento iterativo el mismo procedimiento de ensayo y error, que se utilizó para la presión de burbujeo. En este caso se va a dividir la fracción molar y la constante de equilibrio, la fracción molar sobre la constante de equilibrio, y su sumatoria tiene que ser igual a 1. Recuérdense que en este caso que está la presión de rocío, el sistema es todo gas, es decir, que la fase gaseosa o la fracción molar del gas es igual a la fracción molar del sistema. Se debe tener en cuenta que la sumatoria en ambas operaciones, como ya los dije, debe ser igual a la unidad, si no se regresa al paso 1. En nuestro caso, nosotros nos basamos en lo que fueron las condiciones ya calculadas, lo que era la constante, la presión de convergencia, y a partir de allí, entonces partimos a determinar una nueva presión para ver cuál es la presión de burbujeo correspondiente a esas condiciones. Ahora daremos inicio a lo que es la resolución del problema planteado.
A continuación se presentan los datos de la composición de una muestra de gas natural obtenida por cromatografía. Tenemos entonces los componentes, el cual contiene componentes pesados como el C7, también impureza. Tenemos la fracción molar del componente del gas, la fracción molar del vapor y lo que es la fracción molar del sistema. Entonces nos piden calcular la constante de equilibrio mediante la ecuación de Canfield con la presión de convergencia por el método de Stanley. Calcular la fase líquida a partir del procedimiento de tanteo y de Newton-Raphson. Y por último, calcular la presión de burbujeo y la presión de rocío, con unas condiciones dadas del sistema de 2000 LPCA y 150 grados Fahrenheit. Lo primero que hay que determinar es la presión de convergencia para hallar lo que es la constante de equilibrio. Si bien ya se explicó el procedimiento para el cálculo de la presión de convergencia por el método de Stanley. En este caso ya tenemos la composición, tenemos la fracción molar del componente gaseoso, la fracción molar del componente en el sistema y lo que es el peso molecular, que es como que el principal, lo que pide este método de Stanley, ¿no? El peso molecular, sobre todo de la fracción más pesada. Ahora bien, entre las condiciones del sistema tenemos también que verificar las condiciones del sistema. Lo que es la presión del sistema, que estén en las unidades correspondientes, la temperatura se transformó a Rankine porque estaba en grados Fahrenheit, entonces excelente. Como básicamente tenemos es que utilizar el peso molecular, podemos ir inmediatamente a lo que es el método de Stanley, en donde vamos a buscar este peso molecular, ¿no? Hay una particularidad con respecto a la masa molecular del componente pesado, que es que no lo tenemos, pues. En este caso, como no tenemos tampoco ninguna otra propiedad que nos haya dado el ejercicio para la determinación del peso molecular de lo que es el componente pesado, en este caso se va a asumir el valor del C8. Esto cabe destacar que estos pesos moleculares correspondientes para cada componente se hallan en la tabla de las propiedades físicas de los hidrocarburos, o también conocida como las propiedades físicas del gas natural. Entonces, una vez que tenemos este peso molecular, lo buscamos en la tabla del método de Stanley, de tabulación, pero vemos que no lo tenemos. En este caso, entonces necesitamos realizar una extrapolación porque el peso molecular está por debajo de lo que es el peso que está manejando. Pues en este caso la tabla comienza con un peso molecular de 120 y te estamos manejando un peso molecular de 114. Entonces realizamos la respectiva extrapolación para que nos dé una presión de convergencia producto de 2653,860. Entonces esta va a ser la presión de convergencia para poder calcular lo que es la constante de equilibrio por el método de Canfield. Para el cálculo de la constante de equilibrio K mediante la ecuación de Canfield se va a utilizar las siguientes ecuaciones que podemos evidenciar en pantalla. Tenemos por un lado lo que son las condiciones del sistema, la presión del sistema nuevamente, la temperatura, la presión de convergencia se agregó a lo que es la tabla para el cálculo de la constante de equilibrio y hay otro cálculo que es la presión reducida, presión del sistema sobre la presión de convergencia. Aquí podemos ver en el caso de la fracción molar del sistema hay un total representado por 2,0173. Debido a que la sumatoria de la fracción molar del sistema de la fracción molar de cada componente del sistema dio mayor que 1, esa fracción molar debe normalizarse para que toda la sumatoria dé igual a 1. ¿Y cómo se normaliza? Dividiendo la fracción molar del componente entre el total. Para cada uno de ellos, entonces se determinó
que esta fracción molar del componente en el sistema, su sumatoria, sí dio la unidad, por lo cual ya se puede empezar con los cálculos. Para el cálculo de la constante se necesita lo que es la temperatura crítica para poder sacar la temperatura reducida. La temperatura crítica de cada componente, la cual la encontramos en la tabla de propiedades físicas del gas natural. Ahí está el cálculo, se calcula A, se calcula B. También está un factor de compresibilidad del componente. Esta tabla la vamos a encontrar van a estar tabulados, ¿no? Y se les va a pasar por medio del trabajo, por si las necesitan. Son valores tabulados, o sea, la mayor parte, o es lo bueno de calcular la constante de equilibrio por Canfield, que la mayoría de los datos que aquí necesitamos son tabulados. Se va a calcular un valor de A y un valor de B con estos datos tabulados para luego proceder a sustituir ese valor de A y B junto con los que exige la ecuación principal, que es la presión reducida. Entonces se sustituye y se calcula la constante de equilibrio por Canfield para cada uno de estos valores. Nuevamente menciono de que el componente pesado se asumieron todos los valores del octano, tanto para el peso molecular como para la temperatura crítica. Como pueden ver en pantalla, se ven las imágenes que representan el cálculo de la constante por medio del software OFTAF. Hay una imagen que representa lo que es todo el algoritmo como tal, y la otra donde está subrayada en azul representa lo que son las constantes calculadas, valores que no difieren en un gran porcentaje de los valores calculados por medio de Excel. Sin embargo, esto va a ser un tema que se profundizará más adelante. Con esto culmino esta primera parte. Estimados compañeros, mi nombre es Gilberto Mateus. Desde este punto en adelante yo voy a conseguir con la presentación que inició mi compañera Yulencia Hernández. Lo primero que voy a presentar aquí va a ser el cálculo de fases utilizando el método de tanteo y el método de Newton-Raphson. Para el método de tanteo, lo que se hace es tantear valores de B en la ecuación 1. En este caso, como se puede observar acá, lo que se hace es que se tantea el cálculo de la ecuación para cada uno de los componentes recibidos de la cromatografía del gas. Como pueden ver aquí, nosotros comenzamos con un valor de 0.5 y hicimos 6 tanteos. En estos 6 tanteos se obtuvo que la sumatoria de los B obtenidos con el valor 0.21.282 se acercó a 1 con una buena aproximación. Eso quiere decir que el valor que obtuvimos para la fase vapor es de 21.28%. Trabajando con un mol, siendo F igual a 1 y teniendo que la fase líquido más la fase vapor es igual a 1 o al 100%, hacemos un despeje muy sencillo y esto se convierte en una operación aritmética de resta, donde restamos el porcentaje de la fase vapor a 1 y eso nos entrega la fase líquida. La fase líquida en este caso queda en 78.718. Ahora vamos con el cálculo de fases por Newton-Raphson. A partir de los datos de composición y las constantes de equilibrio previamente calculadas, se aplica este método para el cálculo de las fases. Se tomó como primer valor 0.7 y se sustituyó en la ecuación FB es igual a la sumatoria desde I hasta N de Z sub I por K sub I menos 1 sobre B por K sub I menos 1 más 1. Se hicieron 7 iteraciones en total y la condición que debe cumplirse es que la sumatoria sea igual a 0. Eso lo conseguimos en la séptima iteración, como lo pueden observar aquí en esta columna. Y el valor que obtuvimos fue de 0.2115
0.21, 28, 15, 29. Los autores establecen que una buena tolerancia es de 10 a la menos 5, ¿no? El valor que conseguimos de la fase vapor es 0.21, 28, 14. Y hacemos la comprobación en esta tabla, ¿no? Usando Z sub I modificada y en los K sub I determinados por Canfield, donde obtenemos la fase líquida, la fase vapor y las fracciones correspondientes. Como se pueden dar cuenta, la fase líquida queda en 78.71%. Comparando los métodos de Newton-Raphson y el método de tanteo, se puede observar que los valores que resultan de la aplicación de ambos métodos son muy similares. Hay unas pequeñas diferencias en cuanto al tercer decimal, pero son muy similares. Como pueden observar, el cálculo a través de ambos arroja valores iguales. Y esta similitud, desde mi punto de vista, permite que se usen ambos métodos con un buen valor de confiabilidad. Para el cálculo de la presión de burbuja se sigue el siguiente procedimiento. Primero, si se conoce la temperatura a la cual se desea la presión de burbuja, se supone la presión. Si se conoce la presión de burbujeo a la cual se desea determinar la temperatura correspondiente, se supone la temperatura. Se determinan los valores de constantes de equilibrio a las condiciones de presión supuesta y temperatura conocida, o el caso contrario, de temperatura supuesta y de presión conocida, según sea el caso. Se multiplica cada valor Z sub I por el valor correspondiente de K sub I. Si la sumatoria de los productos del paso anterior, donde se multiplicó Z sub I por K sub I, es igual a 1, dentro de unos límites permisibles, por supuesto, el valor supuesto de presión o temperatura es correcto. De lo contrario, se regresa al paso 1 de este método y se repite la iteración. Los autores dicen que cuando el líquido alcanza la presión de burbujeo, en ese punto el vapor es aproximadamente 0. Por lo tanto, se tiene que X sub I es igual a Z sub I, es decir, el líquido remanente en la cámara de evaporación instantánea se conserva en su composición cuando encuentra el punto de burbujeo. En esta tabla se puede observar el cálculo que se hizo aplicando ese método, y pues se está utilizando los valores que obtuvimos de los datos cromatográficos para cada componente, Y sub I, se utilizó la Z normalizada, ZD, y se calculó uno de los valores hasta que Z sub I por K sub I nos arrojan un valor de 1. Esto nos está dando que la presión de burbujeo, en este caso en particular, es de 2245.0365. Para el cálculo de la presión de rocío usamos el mismo método, un método muy similar realmente al usado para el cálculo de la presión de burbujeo. Es importante destacar que acá usamos ZI normalizada porque cuando sumábamos las fracciones de ZI de cada uno de los componentes, el valor era superior a 1. Con ZI normalizada el cálculo nos da de la manera correcta, y la diferencia en el cálculo del cálculo de la presión de rocío con el cálculo de la presión de burbujeo es que en el cálculo final, en vez de multiplicar Z sub I por K sub I, estamos dividiendo Z sub I entre K sub I. Eso nos va a dar, con las condiciones previstas de 2000 PSA del sistema, 109.67 grados Rankine de temperatura, y una presión de convergencia calculada por Standing de 2683.56 y una presión de rocío igual a 20. Por nuestra parte, esto ha sido todo en la presentación. Espero sea de su agrado y sea de utilidad para fines educativos. Lo puedan tomar como una guía preliminar para
el aprendizaje de estos temas tan valiosos en la ingeniería y dándole aplicaciones muy particularmente en la industria del petróleo y gas. A partir de aquí en adelante quiero mostrarles unos cálculos que hicimos usando el software Octave para el cálculo de la constante de equilibrio K mediante la ecuación de Canfield con presión de convergencia por standing. En esta primera página se observa en las letras verdes cómo está planteado el problema, más que el problema, descrita cada una de las variables que usamos. Y después de eso pueden observar cómo desde la línea 24 en adelante se empiezan a hacer las formulaciones en este programa Octave, un software libre, realmente que es muy útil para este tipo de cálculos en muchas industrias. Es usado a nivel mundial y tiene la ventaja de que por ser un software libre no permite que gente que no tenga acceso a software que tiene un valor comercial puedan usar este tipo de instrumentos importantes. Acá se observa en la medida que se va haciendo el cálculo, se va haciendo la corrida y van dando los diferentes valores. Acá los resultados de cada una de las variables, pueden observar T sub I en este caso, A0 sub I, las iteraciones, y si pueden darse cuenta, como está la secuencia presentada acá, se observa el uso de matrices para todos los cálculos. Todos los cálculos están hechos de manera matricial debido a que es una iteración, y más que una iteración se están cambiando valores porque son diferentes los componentes del gas de acuerdo a la cromatografía recibida. Se van haciendo todos los cálculos tipo matricial. Es un cálculo de suma de matrices, de multiplicación de matrices y de suma de matrices por vectores, por escalares, y al final se obtienen los resultados deseados, ¿no? Como pueden ver en la última lámina que os voy a presentar, vamos a conseguir los valores de K para este problema. Los valores de K, que se nota acá en azul, si los comparan con los valores que nosotros estamos montando en nuestras tablas previas, hechos con una tabla Excel, con los cálculos y con las iteraciones, son exactamente los mismos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y que sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias.